11 de la mañana con 4 minutos, estamos comenzando la primera mañana. Estamos con Mauricio Cantando, estamos con Laura Serra. En el día de ayer hablaba con un hombre del oficialismo que me decía que él, por la información que tenía, iba a haber mucha actividad parlamentaria recién para fines de abril. Hablábamos de todo lo que está aconteciendo con la ley Bases, de lo que está aconteciendo con el tema de una nueva ley previsional. Así que bueno, vamos a estar con mis compañeros hablando de eso y si tal vez hay alguna novedad antes, ahora que está terminando marzo. Primero ella, Laura Serra, que la veo apuntando en su agenda electrónica. ¿Cómo le va a Serra? Electrónica, me encanta, mirá. ¿Viste? Nunca falla. Exactamente. Nunca falla. ¿Viste? Sí. Hay una marca histórica de tapas negras. Sí, la Morgan. Exactamente. Bueno, Serra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, bueno, arrancando esta semana corta, por lo menos de mi parte, que bueno, va a terminar el día jueves. Ya. Porque mañana, no hay mayor actividad, ni esta semana ni la siguiente, por lo menos acá en el Congreso. Pero sí, bueno, anuncios de lo que se viene. Yo no sé si se va a extender hasta tanto fines de abril. Yo creo que ya... Por eso, antes. Me parece que ya la semana que viene se estaría ya presentando la ley de bases. Por lo menos lo que están anunciando, ¿no? Los primeros días de abril. Si es que, digamos, está todavía firme la intención del gobierno de firmar un pacto de mayo, el 25 justamente de ese mes. Los tiempos parlamentarios a veces son bastante caprichosos, con lo cual si no te pones las pilas ahora, difícilmente vayas a llegar a tiempo para el 25, si es que realmente el gobierno está empecinado con esa firma. Estamos. ¿Hay agua cantando? Digo, si el gobierno pretende tratar ley bases, digo, bueno, ¿hay un marco para decir están los votos? ¿Cómo lo ve eso? Todavía está llenando la pileta. Todavía está con la manguera tratando de que los puntos finos de la ley base sean aceptados por la oposición, que puede garantizarle un número. Recordemos que la versión anterior de la ley base se cae en la votación en particular porque se empezaron a modificar cuestiones en el recinto. Está tratando de evitar eso el gobierno. Ayer tuvo una reunión con los referentes del PRO, me parece que es el bloque que en su momento aprobó y menos problemas tendría, pero el resto de las bancadas le pidió la semana pasada algunas sugerencias, algunos cambios. Uno ya conocemos, que es que la fórmula previsional no va a formar parte de la ley base. Eso fue un cambio, ¿no? Porque por lo pronto, está en la ley base, en realidad está en el borrador, pero bueno, ya hay un decreto y así otras cuestiones que se van a ir refinando con el objetivo que dice la U de poder tratarla a mediados de abril y aprobarla a fines de abril en esta Cámara y sancionarla a comienzos de mayo, pero es un objetivo, ¿no? Bueno, a ver, vos dijiste que obviamente el PRO va a acompañar, pero vamos a saludar a un hombre de la oposición que me parece que seguramente va a estar votando en contra, pero bueno, le vamos a consultar sobre el tema. El diputado Yasky está. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenos días. Ahí está el diputado, en un auto lo veo, me parece, ¿no? Pero bueno. Buen día. Buen día. Diputado, ¿cómo le va? Primera pregunta, a ver, una cuestión de fechas. ¿Cuándo cree que se puede estar discutiendo el tema ley bases? ¿Primeros días de abril, al final? ¿Qué es lo que tienen ustedes como información? La verdad que no tengo idea. No tengo idea porque... bueno, ustedes que se encargan de registrar la actividad del Congreso ven las idas y vueltas entre el sector que se denomina amigable o no sé, cercano al gobierno y las propias actitudes del gobierno. Hace 2 o 3 semanas, cuando no sesionamos en aquella oportunidad en la que había determinación de bajar a la sesión para discutir el tema, la sesión no tuvo quórum. Los que no dieron quórum argumentaron que, bueno, no daban quórum porque el gobierno había concedido la posibilidad de discutir la fórmula de movilidad jubilatoria.
¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, ahora el gobierno anunció por decreto una movilidad jubilatoria que evidentemente perjudica, como lo pretendía el gobierno del primer momento, a los jubilados. Se come una parte de la inflación que sufrieron y yo creo que, bueno, esta oposición que quedó desairada, yo esperaba que hicieran alguna declaración, que hubiera algún reclamo, pero aparentemente no lo hay, así que me desconcierto un poco y no sé efectivamente si va a haber sesión o cuándo va a haber sesión. Está. Y otra cuestión que también se estaba discutiendo, usted es dirigente docente, gremial docente. ¿Cómo está el clima gremial en todo el país? Digo, porque había una cuestión muy puntual que era el Fondo de Incentivo Docente, que no había recursos, después apareció ese Fondo de Incentivo Docente. Digo, hoy, ¿cómo uno puede describir al clima gremial en todo el país docente? ¿Como calmo? ¿Como posibilidad de alguna medida de fuerza? ¿Cómo está eso? No, hay un clima de mucha preocupación y en algún caso, como es el caso de los universitarios, lo que hay es un plan de lucha que se expresó a través de paro, lo mismo que fueron los docentes del sector de la básica y de la secundaria. La preocupación en las universidades es que se prevé que hasta mayo va a haber recursos presupuestarios. A partir de ahí, todo quedaría prácticamente supeditado a si hay envío de fondos o no. El incentivo docente, el gobierno no lo garantiza tampoco. Creo que a principios de abril hay una convocatoria de CETERA y de los docentes universitarios van a discutir medidas de acción. Yasky, una más. Recién estaba señalando mi compañero Mauricio Cantando que el tema previsional no está en la ley bases que el gobierno intenta aprobar antes del acuerdo de mayo. Digo, ustedes como oposición, ¿puede ser que en la comisión planteen un proyecto alternativo? ¿Ustedes van a insistir con que hay que recuperar lo perdido, con discutir la fórmula del DNU o no? Sí, vamos a insistir con una movilidad jubilatoria que por lo menos garantice que las jubilaciones recuperen la pérdida inflacionaria. Está claro que el sector que más se ajustó y que es el que más volumen genera en términos de reducción del déficit fiscal es el de los jubilados. Y ahí han metido el bisturí de manera descomunal. Esperamos que en la comisión, con otros sectores de la oposición, podamos definir una fórmula de movilidad jubilatoria que permita resarcir esta pérdida, y la idea es poder llegar a votarla en el recinto. Bueno, ahí estamos, el testimonio del diputado Yasky, hombre de Unión por la Patria, entonces, sin fecha tampoco para ver cuándo se podría tratar el tema ley bases que va a impulsar el gobierno. Diputado, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, muy bien. Ahí estamos, lo que tenía como información Yasky sin fecha, dice, para el tratamiento de la ley bases, y bueno, planteando que lo que es la oposición va a intentar otra fórmula para la cuestión previsional, donde el dato del día es que se viven haciendo aclaraciones en torno a cuál va a ser el aumento, si finalmente iba a ser del 12,5 o no, y cuál va a ser el resarcimiento, si va a haber bonos o no. Hubo mucha explicación sobre el tema después de que apareció el DNU en el día de ayer. Está Mauricio Cantando, hablando de conformación de comisiones. A ver, sí, tenemos 10 nuevas comisiones que se conformaron la semana pasada. Ya había 5 creadas, se había creado, recordemos,
En enero se creó Relaciones Internacionales y Culto, Sí. se creó Presupuesto, se creó Legislación General, se creó Asuntos Constitucionales y hace 2 semanas se conformó. La palabra sería conformar, ¿no? Porque las comisiones están creadas, lo que hay que hacer es integrarlas. Hace 15 días la de Previsión y Seguridad Social. La semana pasada se conformaron otras 10 y así tenemos 15 de las 46 comisiones que tiene esta Cámara. Hay varias iniciativas dando vuelta para reducir el número. Vamos a ver si en mediano plazo prosperan. Por lo pronto son las que están creadas, se distribuyeron cupos en función de esas cantidades y pronto, me animo a decir la semana que viene, a más tardar la otra, vamos a empezar a tener una agenda nutrida de actividad de comisiones. Educación, presidente Alejandro Finocchiaro del PRO, vicepresidente Blanca Osuna de Unión por la Patria y vicepresidenta segunda Dania Tabela de la UCR. Esto se eligió la semana pasada y hubo una agenda que plantearon los diputados que tuvo que ver con, sobre todo, Osuna, en realidad también Dania Tabela, junto con otros sectores como Maximiliano Ferraro de Hacemos Coalición Federal. Hay un proyecto que también firmó, creo que el diputado Arroyo de Unión por la Patria, cuestiones que tienen que ver con presupuesto universitario por un lado y Fondo Nacional de Incentivo Docente por otro. Estas cuestiones van a ir en formato de proyecto a tratarse seguramente en comisiones las próximas semanas y me animo a decir que van a ser comisiones bastante intensas. Sigamos, son 10 en total las que se crearon. A ver. Tenemos Vivienda y Ordenamiento Urbano, ¿no? Que el presidente es Leandro Santoro. Es una comisión que suele reunirse bastante poco. La verdad que me sorprendió que se fuera una de las primeras en constituir. Me parece que querían constituir alguna en la cual Unión por la Patria tuviera presidencia. Las presidencias, recordemos que son por sistema DONT. Entonces, la mayor parte de las presidencias, el 40%, las tiene que tener Unión por la Patria. Ahora, ¿cuáles son esas presidencias que va a tener? Ahí es donde está la rosca entre todos los bloques y seguramente Unión por la Patria va a ser el que más comisiones tenga, pero no las más importantes, ¿no? Ahora, una consulta, que usted sabe de todas estas cosas. ¿Cuál es el sentido en la Cámara de Diputados de comisión de viviendas cuando el registro que tenemos nosotros, yo desde que iba al primario, recursos que manejen diputados para construir viviendas, alguna ley, digo, en algún momento estuvo el de barrios populares, pero digo, siempre existe esta comisión, ¿y qué se puede generar desde una comisión de viviendas en materia de construcción? Porque la verdad que es como uno de los grandes déficits de la democracia, ¿no? La construcción de viviendas. Estamos, creo que 2, 3 millones de viviendas que faltan. ¿Cuál es el rol? ¿Qué se ha hecho en esta materia? Bueno, el rol es generar políticas públicas del Claro. Congreso que lleven a eso, pero la realidad es que es uno de los debates que está abierto y que está abriendo, tengo entendido, el presidente de la Cámara, Martín Menem, porque en realidad, más allá de el título de la comisión, lo que hay son muchas comisiones superpuestas. O sea, por ejemplo, supongamos que hay un plan de vivienda que tiene exenciones impositivas. Tenés que pasarlo por presupuesto. Claro. Porque la Comisión de Presupuesto tiene que tomar las cuestiones impositivas, las cuestiones que tienen que ver con lo que es ingresos y egresos. Entonces ya ahí tenés una comisión segura. Claro. Vas a un tema financiero, tenés la de finanzas, que también un poco medio que choca la de presupuesto. Entonces la realidad es que estas comisiones terminan siendo a veces foros de debates, pero ni siquiera se elegirán muchos proyectos para no generar tanto comisión de tumultos. economía a veces, que chorra presupuesto, comercio, ¿no? Que es como una cuestión abstracta, son foros de debate, claro. Por eso muchas de esas todavía no están creadas. Sigamos con, bueno, decíamos Santoro, el vacante, la vicepresidencia, Gerardo Hueisen de La Libertad Avanza va a ser el tucumano el vicepresidente segundo de la Comisión de Vivienda. En Cultura no se eligió presidente porque, ¿qué pasó? Como hubo un acuerdo de último momento, Unión por la Patria no sabía que lo iba a presidir, o eso alegaron, y no definieron quién va a ser su presidente, pero la Comisión de Cultura, atención, porque hay muchos reclamos de Unión por la Patria que tienen que ver con el presupuesto de cultura, y acá sí que vamos a tener un lindo foro, porque esta comisión se va a reunir y mucho para plantear cuestiones que tienen que ver con, me animo a decir, y ya esto es estrictamente legislativo, las asignaciones específicas de los presupuestos que van hacia la cultura. Hay una discusión que lleva muchos años respecto a si eso corresponde o no. Este gobierno restringió bastante estos temas. Esto no significa que no se financie, sino cómo. Bueno, ¿no? La asignación específica. Uno de los temas es que a veces son fondos provinciales, a veces nacionales, de los famosos festivales, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, acá no pasa. Los festivales no tienen nada que ver con el Congreso. Esto tiene que ver con, por ejemplo, organismos como el Inca, organismos que se financian con asignaciones específicas de impuestos. Bueno, hay mucho reclamo. Vamos a ver quién la preside. Hernán Lombardi es el vice del PRO. Y fue un poco quien la lideró el otro día. Legislación del trabajo, Lisandro Nieri, UCR. Atención, porque
se confirmó que la reforma laboral va a venir en formato de proyecto de ley o proyecto individual o como un capítulo de la ley de bases, pero esta comisión va a tener que intervenir y el diputado mendocino Lisandro Nieri la va a presidir. Unión por la Patria no eligió al vicepresidente y Sergio Capozzi del PRO es el vice segundo, pero va a ser una comisión de mucho laburo, me animo a decir, en los próximos 15, 18 meses, mira lo que te digo. Hasta por lo menos las elecciones del año que viene, esta comisión va a tener bastante laburo en lo que tiene que ver con las propuestas de reforma a la ley de contrato de trabajo que tiene el Poder Ejecutivo. Sigamos con más comisiones creadas la semana pasada. Prevención de adicciones y control de narcotráfico. Esta comisión, cuyo nombre es bastante polémico por la integración, son dos temas completamente distintos, pero bueno, así quedó. Mónica Frade, Hacemos Coalición Federal, diputada de la Coalición Cívica de origen, ella creo que es de Quilmes, Mónica Frade, y cuestiones de control de narcotráficos es un tema que la Coalición Cívica ha laburado bastante. Gabriel Chupitas del PROS en la vicepresidencia primera y la vicesegunda quedó vacante, Unión por la Patria aún no la cubrió. Sigamos con más comisiones creadas la semana pasada. Familia, Niñez y Juventudes. Roxana Reyes la sigue presidiendo. Esto es muy común, cuando un bloque preside una comisión, termina, se hace recambio y pide seguir presidiéndola. Claro. Rosana Reyes sigue presidiendo esta comisión, vacante Unión por la Patria la vicepresidencia, y Marcela Campagnoli de Hacemos Coalición Federal, también de origen de la Coalición Cívica, en esta comisión que trata mucho las cuestiones que tienen que ver con los casos de familia, niñez, como dice, y juventudes. Más que nada temas de familia, de los niños, según lo que escuchaba de la diputada Reyes cuando asumió, la cuestión de las vulnerabilidades que tienen las infancias en Argentina. Mucho de, efectivamente, una situación económica muy compleja en muchos casos. Cuando hablas de que el 50% de los chicos son pobres, bueno, eran números que ella siempre mencionaba, por ejemplo. Claro. ¿No? Sigamos con más comisiones que se crearon la semana pasada. Comisión de Defensa, presidencia Ricardo López Murphy y, bueno, también vacante UCR, raro la UCR. Esta comisión me llamó bastante la atención porque la vicepresidencia segunda va a ser de Unión por la Patria, la primera de Unión Cívica Radical y la presidencia de Ricardo López Murphy. Es cierto que el oficialismo no puede elegir todas las presidencias de las comisiones, tiene legislación general, tiene asuntos constitucionales, tiene presupuesto, se dio relaciones internacionales, también la semana pasada vimos alguna otra presidencia que podía llegar a tener, pero lo cierto es que se dio defensa, que a veces es considerada una comisión de gestión. ¿Por qué? Porque los ensayos militares que se aprueban habitualmente en septiembre, que son la entrada y salida de tropas específica que tiene el país pautada, ya sea por convenios con otros países o básicamente por convenios con otros países que permiten entrar y salir, eso se trata en esta comisión. Si esta comisión no lo trata, las tropas argentinas quedan inmovilizadas. Obvio que hay una mayoría que lo tiene que aprobar del Congreso, pero bueno, habitualmente es una comisión que uno pensaba que la podía presidir el oficialismo. Ya lo hizo el Frente de Todos cuando gobernó, que se la dio creo que se la dio a la UCR. Ha habido casos, pero la verdad que es un buen gesto que suele haber en este Congreso, que defensa para la oposición. Ni siquiera lo vemos entre las principales autoridades. La Libertad Avanza de esta comisión la va a presidir quien fue ministro de Defensa hace ya 24 años, Ricardo López Murphy. Sigamos con más comisiones que se crearon la semana pasada. Economía y Desarrollo Regional, ahí está otra comisión, como dice el Pato, un poco superpuesta con el Pato y varios otros. Pero bueno, claramente era una de las comisiones que le querían dar a Unión por la Patria. La va a presidir Ramiro Fernández Patria, Unión por la Patria. Zapata de la Libertad Avanza, viceprimero, y la vicesegunda también quedó vacante. Me parece que es una comisión también que no va a tener mucha actividad, o sea que vamos a tener bastante por ahí foros o tareas, pero no tanto giro de proyectos, ¿no? Sigamos con comisiones que se crearon, ¿no? También tenemos Comisión de Seguridad Interior. Esta es una comisión que tuvo mucho ruido en la creación. ¿Por qué tuvo mucho ruido? Porque, claro, justo estamos en un momento... ¿Es nueva esta? No es nueva, pero el ruido ¿cuál es? Que es la que naturalmente tiene que atender cuestiones referidas a los proyectos que envíe pronto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que ayer se reunieron con diputados de la Libertad Avanza y que tienen que ver con la posibilidad de la intervención de Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico, ¿no? Cuando hablamos de seguridad interior es las potestades que tienen las fuerzas federales para
estar en territorio del interior del país, que sabemos que hay fuerzas federales, pero son tan pocas que habitualmente no tienen presencia. O sea que esta comisión suele pasar medio inadvertido. Hay que ver si los proyectos se giran acá. La va a presidir un diputado del PRO, Alejandro Bongiovanni, o sea, alguien cercano a Patricia Bullrich, no casualidad. Unión por la Patria no eligió la vicepresidencia y la UCR tampoco eligió la vicepresidencia segunda que va a integrar. Creo que queda alguna más. Comisión de Mujeres y Diversidad, sí, Mónica Macha sigue también, una comisión que creó este Congreso, esta Cámara, en el año 2019. Mónica Macha de Unión por la Patria fue la primera presidenta, va a seguir presidiéndola, y Esteban Paulón de Hacemos Coalición Federal va a ser el vicepresidente primero, y María Sotolano del PRO la vicesegunda. 10 comisiones se crearon la semana pasada, 15 y en total son 46, o sea que faltan bastante. Seguramente la próxima semana vamos a tener más. Ahí está, los datos del señor Cantando. Es muy interesante esto que vos decís sobre la asistencia de fuerzas federales, porque los títulos, yo me enteré hace poco, los títulos dicen, por ejemplo, va Gendarmería. Bueno, pero resulta que de Gendarmería van a Rosario a veces 100 efectivos, no van más. A los 100 hay que repartirlos entre 13 barrios complicados, te da menos de 10, y una vez que están 7 u 8 en cada uno de los barrios, tenés que tener en cuenta que el trabajo de protección es de 8 horas, el resto descansan, o de 12 horas. Así que no es que están los 7 u 8 gendarmes abocados al trabajo. Terminan 1 o 2 por barrio. Digo, vos envías gendarmes y la verdad que el trabajo de control específico puede ser un poco mejor, pero está muy lejos de ser una fuerza sólida y numerosa, modificando la situación. Entre paréntesis, digamos que ahí en Rosario hay una situación otra vez muy complicada porque fueron baleados 3 o 4 colectivos y hay otra vez paro de transportes en el sur de la provincia de Santa Fe. 11 de la mañana, 26 minutos. La pausa, ya seguimos con Laura Serra con Cantando. Esto es La Primera Mañana. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, exactamente la hora 11:34. La palabra de un hombre de La Libertad Avanza, hombre de la provincia de Buenos Aires, desarrollista. Somos 3 los desarrollistas en el bloque de La Libertad Avanza, dice el diputado Falcone. Bueno, a ver, Falcone y el tratamiento de la ley bases en diputados. A ver. Hay cuestiones que son de coyuntura, como por ejemplo el tema impositivo, que es muy importante, sí, pero es algo de corto plazo, no hace falta, digamos, la ley bases para eso. Hay una ley particular y se va a debatir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la que soy parte. A mí particularmente, usted sabe que yo soy desarrollista, lo que más me importa de la ley bases es el capítulo del régimen de incentivo de grandes inversiones, que ha sido muy recortada la ley, pero permanece. Me parece que es muy importante para el mediano y para Hay otra cordobesa desarrollista, también una diputada. Bueno, somos 3. 3 son. Oscar Sago, está bien, es cierto. Cecilia Ibáñez, sí, de Córdoba, y yo de la provincia de Buenos Aires. Sí. En el caso que hubiera ese tipo de ofertas, obviamente no estaba
en nosotros los diputados poder hacerle. Evidentemente Claro. siempre hay cuestiones que se discuten a nivel del Poder Ejecutivo. Sí, las Sí, reuniones con los gobernadores, sí, por ejemplo. el tema que usted menciona de impuestos. Hay provincias que están a Sí. favor de volver para atrás con el tema Sí. de la reforma del impuesto a las ganancias. Otras no. Ahora, estaban todos de acuerdo cuando le bajaron los impuestos a toda la gente por la campaña electoral. Lo Así que digamos que interesante de ahora eso- hay una cuestión... Lo interesante de eso es que la verdad, el corte es un corte geográfico y no partidario. Bueno, porque sí. me explica Di Natale, las del sur no quieren y las del norte quieren. Y vos tenés mezclado, radicales, peronistas. Bueno, es así. Sí, También podría haber alguna solución técnica, como siempre las hay, regional. O sea, esas cuestiones se tienen que discutir a nivel del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, de Finanzas. También hay una cuestión política, porque, digamos, obviamente, digamos, cuando uno está en la oposición, como el peronismo, yo si fuera peronista también diría, Sí. no subamos los impuestos, porque ninguno de nosotros quiere subir impuestos. Ahora el Poder Ejecutivo y las provincias necesitan recursos o ajustar gastos, con lo cual en eso sí que puede haber una discusión, una negociación entre el Ejecutivo y las provincias para llegar al 25 de mayo Claro. con algo más asentado. Bueno, ahí estamos con ella, con Laura Serra. Serra, ¿de qué hablamos? A ver, reforma laboral, Serra. Exactamente, Temazo. Pato Méndez, porque, bueno, es un tema que, está corriéndose de alguna manera, divulgándose, trascendiendo en distintos pasillos, no solamente legislativos, sino también en la Casa Rosada. Es un tema que está incluido en el decreto 7023, pero lo que se está hablando justamente es de incorporarlo a la ley de bases que podría ingresar la semana que viene aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados puntualmente. Por eso es que le prestamos particular atención, porque este podría ser uno de los temas que genere mayor debate cuando venga la ley de bases. Y te pregunto, esto porque lo que es el DNU está afectado por la justicia, el capítulo de reforma laboral, claro. Exactamente, Claro. Pato Méndez, al punto Claro. de que hoy por hoy, por eso que vos acabás de marcar, el hecho de que haya sido suspendida por la justicia, queda todavía en la instancia de la Corte, Claro. ¿no es cierto? Pero hoy por hoy no está haciendo efecto, es que creo que prácticamente todos los bloques dialoguistas le plantearon al gobierno que Claro. mande un proyecto de ley. Hay bastante consenso Sí, dentro sí. de los bloques dialoguistas como para avanzar Es en más, una algunos reforma. dicen que hay hasta guiños de Cristina Fernández en el último documento de Cristina, Sí. pero bueno. Por Ver eso para te digo. creer, Sí. pero a ver, en el PRO, en Sí, la claro. UCR, en Hacemos Coalición Federal, hay suficiente masa crítica como para avanzar en un proyecto de ley de estas características, incluso hasta te diría claro. más en el Senado. Con lo cual, de esto, recién lo decía Mauri, ¿no? Fue uno de los temas de los cuales se habló en la reunión que tuvieron francos con representantes del PRO, también de La Libertad Avanza, y sería uno de los capítulos que integraría la ley de base. Por eso vamos a repasar brevemente lo que decía en materia de reforma laboral este DNU 7023. Uno de los temas que, bueno, genera de alguna manera cierta polémica en el espacio de Unión por la Patria, de la izquierda, es que las indemnizaciones por despido quedarían reducidas justamente al eliminarse algunos ítems sobre los que se calcula la legislación, la indemnización. Además, esta reforma laboral permite que en los convenios colectivos de trabajo se sustituya la indemnización por un fondo de cese laboral como existe en el gremio de la construcción. Claro. A ver, acá hay modificaciones importantes en materia de indemnización porque, por ejemplo, a la hora de contar cuánto te correspondería a vos por una eventual indemnización si sos despedido, ya no te van a contar algunos ítems como, por ejemplo, el aguinaldo y otros ítems que, por ejemplo, para un gremio como camioneros, que es importante, viáticos, etcétera, Sí, claro. no estarían contemplados. Así que es un tema que en un sector va a generar Sí, claro. indudablemente bastante revuelo, no en otro. Seguimos adelante. Se incorporan algunos servicios esenciales, como
como en esta reforma de laboral. Por ejemplo, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, el control del tráfico aéreo y portuario, servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles, a excepción del universitario, son declarados servicios esenciales. ¿Y esto qué implica? Esto implica que los trabajadores que se desempeñan en estas actividades van a tener más acotado el derecho a huelga, porque van a tener que prestar en esos días de paro un determinado porcentaje de actividad. Esto es algo que ya ocurre con los servicios sanitarios. En las provincias los hospitales no pueden parar en su totalidad y en su momento cuando se quiso hacer en la educación en la provincia de Buenos Aires hace casi 20 años no se pudo hacer, no hubo consenso y de ahí en más fue como mala palabra el servicio esencial, pero en una época era muy común. Bueno, y hay que acordarse que había un paro anunciado por los pilotos justamente para Semana Santa, que me parece que, viste cómo es la gimnasia, ¿no? Yo te anuncio un paro para dentro de 20 días y mientras tanto negocio. Si vos me quitas la herramienta del paro, me quedo sin mi fuerza de choque esencial. Es importante porque no es que se quita la herramienta, de hecho en los hospitales funciona, no es que se quita la herramienta, sino que tenés un porcentaje. Y bueno, pero 75%, claro. Bueno, pero podés hacer otras cosas, otras protestas, o sea, de alguna manera se trata de ver cómo no colisionan los dos derechos. Exactamente. Coincido. Vamos para adelante, por favor. A ver, en el caso de los servicios esenciales, como decíamos, lo que propone esta reforma laboral es que estas actividades que acabamos de mencionar deben brindar como mínimo un 75% o un 50% según la actividad de prestación normal del servicio. Obviamente, como acabamos de decir, algunos especialistas y sobre todo voces de la oposición más dura, estamos hablando del peronismo, de la izquierda, aseveran que esta medida limita el derecho a la huelga. Seguimos, por favor. Se incorpora la figura del trabajador independiente, una forma de flexibilización laboral, hay que decirlo, porque justamente este trabajador independiente podrá contar con hasta 5 colaboradores sin que exista un vínculo de dependencia entre ellos. Es una forma de crear más empleo, pero con la menor registración posible. Digamos, se los registra, pero de una manera mucho más flexible, ¿no? Ya no son empleados en relación de dependencia. Seguramente se va a generar algún tipo de modalidad contractual que le impida o que de alguna manera le facilite al que contrata pagar menos aportes o algún tipo de flexibilidad a la hora de un eventual despido, etcétera. Así que esta es la figura que se está incorporando en el proyecto de ley, mejor dicho, en el DNU. En cuanto a los bloqueos, se incorpora como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimiento cuando se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Esto es un artículo dirigido a los camioneros, sin duda alguna, que han hecho del bloqueo a empresas una modalidad, sobre todo en algún momento del kirchnerismo, y bueno, el gobierno ha dejado hacer y las empresas han protestado abiertamente. De hecho, había bloqueos cuando distribución de diarios, productores de leche, gaseosas, efectivamente era como muy común. Exactamente, y el gobierno ahí poco y nada hacía, y esto de alguna manera era una piedra libre para que los gremios pudieran extorsionar hacia las empresas. Periodo de prueba pasará de 3 a 8 meses, pudiendo las partes extinguir la relación de trabajo dentro de ese plazo sin obligación indemnizatoria. Usted sabe, Pato Méndez, que esto me hace acordar tanto al menemismo, al menemismo. Es increíble, ¿no? Y sí. Pero bueno, para sectores como el PRO y la Libertad Avanza, son, reformas fundamentales cuando no hay trabajo privado, Lo que pasa ¿no? que en aquel momento, vos sos más chica, pero lo que había era una gran unidad, una gran alianza de Menem, presidente del PJ y hombre del peronismo, con la conducción de la CGT. Así es. El Ministerio de Trabajo estaba a cargo, si no me equivoco, de Jorge Triaca. Había como una unidad de intereses
donde durante mucho tiempo funcionó. El primero que dijo yo, esta política no la comparto, allá después de 7, 8 años de Menem, fue Hugo Moyano, con alguna marcha sobre el Congreso. Pero había mucha confluencia de la CGT con el gobierno. En este caso nada, no, claro. Y a la vista está... una CGT más devaluada y un gobierno que no habla con los gremios. Pero claro, bueno, a la vista está que justamente esta reforma laboral fue discutida discutida en la justicia, ¿no? Fue vetada en la justicia, con lo cual esta simbiosis que vos decías entre gremios y gobierno menemista en su momento, en los 90, hoy no existe. Claro. Bueno, entonces, como decíamos, el periodo de prueba se extiende. Pasamos para otra placa, la cuota sindical. Este es otro tema que preocupa mucho a los gremios, porque el empleador ya no va a tener que efectuar las retenciones sobre el salario del trabajador en cuotas, aportes o contribuciones en virtud de su carácter de afiliados a asociaciones sindicales, salvo que, por supuesto, el trabajador diga expresamente yo quiero aportar. En ese caso se aporta. De lo contrario, ya es voluntario. Y esto ya atenta contra las cajas sindicales, ¿no es cierto? Que es muy importante el aporte del trabajador a los gremios en este sentido. No sé si tenemos más placas, pero sí, las multas. Esta es una cuestión importante porque va a ser discutido. Se derogan todas las sanciones por deficiente registración de los trabajadores. Esto, en consecuencia, va a provocar que no existan más las indemnizaciones agravadas ante reclamos por trabajo deficientemente registrado. Hoy por hoy, si un empleador no registra como corresponde a su empleado, puede ser pasible de multas. Claro. Ahora con esta reforma laboral, el empleador, si no registra como corresponde al empleado, ya va a estar perdonado de ser cobrado una multa. Bueno, yo creo que esto difícilmente pase, pero porque esto es también piedra libre para los empleados, para los empleadores, para las empresas, para que, escudados con que, vamos a tomar gente, pero no la registramos, total, no recibimos multa. Exactamente. Listo, hace lo que quieras. Uno de los puntos que la oposición, que presentó inclusive el proyecto de reforma laboral, más discute de las multas. Sí. Uno de los temas y los 8 meses, me parece. Sí, es uno de los temas que me parece que como parte de una reforma, si llegan así, pueden llegar a tener algún retoque. Ahora, vos es que me hacía referencia, Laura, a lo que pasaba con el menemismo. Y esto de la Argentina circular es eterno, ¿no? Porque ¿sabés de qué me acuerdo? El mundo es circular, Pato. Sí, pero la Argentina, estas cosas son muy nuestras. Más intensa por ahí. Claro, no, pero ¿sabés qué pasa? Porque había una legislación laboral, un corpus laboral. Vino el menemismo, hizo un montón de modificaciones. Y después, yo me acuerdo, porque hablaba mucho con él, Héctor Recalde, que era diputado y era un hombre muy cercano a Moyano, en algún momento decía como diputado: mi objetivo es restituir todas aquellas leyes laborales que fueron destruidas por el menemismo. Y te iba contando lo que conseguía Recalde. También Recalde laburó mucho en restituir algunas leyes que fueron derogadas durante la dictadura. Exactamente. ¿No? De hecho, hizo como una especie de digesto de los famosos decretos ley de la dictadura, como para ir corrigiéndolos. Y ahora venimos y otra vez termina Recalde y otra vez estamos con otra modificación de las leyes laborales. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Yo creo, me parece, te digo, que es casi más sencillo encontrar alguna coincidencia con el bloque de Hacemos, que es el que decide con el radicalismo. Me parece que habría mejor onda con esto que con el tema jubilatorio. A lo mejor me equivoco, ¿no? Sí, los jubilatorios está bravo. Yo creo que este tema puede salir tranquilamente. Hay algunas modificaciones, como decíamos recién, de multas, que yo creo que lo irían a corregir. Pero el tema jubilatorio está bravo porque ayer lo que uno hablaba con los diferentes bloques de la oposición no termina de convencer el empalme entre una fórmula y otra. Queda ahí libre el tema enero, donde no se cubre totalmente. Y la redacción era un poquito confusa en lo que tenía que ver con los que denomina pago a cuenta. O sea, hay aumentos estos meses que son a cuenta de la última indexación con actual fórmula jubilatoria. Me parece que la semana que viene va a seguir la Comisión de Previsión y Seguridad Social que preside Gabriela Brouwer de Koning con ese tema, ¿no? Es un tema donde no hay sinceridad, porque digo, en la campaña y ahora, digo, ¿no? Este es un acuerdo feo porque los jubilados pierden, pero digo, ¿hay alguien
algún sector político, el pro, el radicalismo, el peronismo, que tenga una fórmula sustentable para el tema jubilatorio? Es que sustentable no tiene que ser la fórmula, tiene que ser el país sustentable. Es muy difícil hacer una fórmula sustentable. O sea, la fórmula siempre por algún lado ganás, por algún lado perdés. Exactamente. Y bueno, por eso lo que está el gobierno ahora diciendo es, bueno, la fórmula de ahora en más no va a perder con la inflación. Si la inflación se va a las nubes, va a ser positivo. Si no se va a las nubes, por ahí la fórmula puede llegar a quedar un poquito rezagada. Ese es el debate. Ahora, el peronismo te dice que se olvidó de la cuestión inflacional. El peronismo te dice, sí, pero ahora ¿qué pasa? Si la economía empieza a crecer, el jubilado no va a ver esos tributos, esas mejoras no la va a ver. Por eso digo, en la jubilación, al que le toca ejercer el poder es siempre mezquino. Y estás en la oposición y cuestionás todo. Te toca a vos y repetís actitudes de los anteriores. Acá el problema, Pato, es que... No hay que jubilarse. No, básicamente es verdad lo que vos decís, sí. Que todos los gobiernos han hecho de la fórmula jubilatoria una variable de ajuste. Estamos de acuerdo con eso. Y que la han utilizado convenientemente para... de alguna manera maquillar o arreglar las cuentas públicas. En este caso me parece que la situación se agrava por demás, por dos razones. Una, porque evidentemente la fórmula actualmente es mala para los jubilados en un contexto de altísima inflación. Y segundo, porque no solamente eso, no solamente no actualizás como corresponde, sino que al mismo tiempo... la devaluación y la estampida en los precios, tanto de medicamentos como de alimentos, ha hecho que el jubilado, el ingreso del jubilado esté peor, no llegue siquiera a la línea de la subsistencia básica, cosa que no pasaba en otros gobiernos. Hoy estamos en una situación realmente crítica, pero lo más cínico de todo, porque hay que decirlo con todas las letras, lo más cínico de todo es cuando un gobierno ostenta superávits fiscales a costa de los sectores más vulnerables, como son los jubilados. Porque si vos ves todos los informes, todos los informes dicen... ¿Está sustentado el equilibrio en esto? Está sustentado el equilibrio en el ajuste de los jubilados. Todos, ¿eh? Sí. Ahora... Entonces, la verdad es que acá el libertario o el oficialista que se vanaglorie de tener las cuentas públicas con superávit, sinceramente, yo, la verdad, estaría, digamos... Paso, decís. Y bueno. Sí, además te digo, no sé si a lo mejor Esto tiene una causa, lo que dice el agua, es que sí. la fórmula actual no toma la inflación como variable en sí, sino toma recaudación de ANSES y variación salarial. Claro. Entonces, en el primer trimestre, esas dos variables crecieron poco, pero la inflación creció mucho, y la inflación sí le permite a los gobiernos recaudar por otros impuestos como ganancias, porque claro. Pero lo peor es que lo que se viene ahora, ¿por qué lo quieren hacer a partir de julio? Sí. Porque ellos vislumbran un escenario va a bajar, entonces obviamente quieren estancar los valores de las jubilaciones y que no de alguna manera puedan participar de un eventual crecimiento. Sí, exactamente, claro. Entonces, yo lo decía los otros días. El peronismo que le tenía miedo a la inflación no tiene en cuenta la inflación. Y el gobierno actual que apuesta que la inflación esté controlada, la mete, pero no tiene en cuenta el crecimiento. Siempre elegís la variante que te joroba más. Pero ¿sabes lo más complicado? A lo mejor cantando me da un arcoíris, me muestra alguna ilusión. Nada indica que esto pueda mejorar, porque la verdad que los datos objetivos que te están mostrando, cada vez hay menos aportantes por todo lo que estamos discutiendo, el que aporta muy poco y afortunadamente cada vez se vive más. Hoy tener 90 años es una cuestión casi cotidiana. Hay una necesidad de una reforma jubilatoria. Son jubilaciones que viven 30, 40 años, los jubilados cobrando jubilación. Es muy complicado. El acuerdo con el fondo establece uno de los puntos que Argentina tiene que debatir una reforma jubilatoria porque no es justo, se entiende de que el fisco, o sea, todos los que están trabajando, financien un déficit previsional por sectores que en su momento aportaron y que hoy están recibiendo más de lo que aportaron. Una de las variantes que tiene que discutir una reforma provisional seguramente es la edad, porque la edad que tiene, esto es re incómodo, no lo quiere decir nadie, pero la edad que tiene fijada hoy es en función de una expectativa de vida que fue ampliamente superada. Totalmente. Entonces, si una persona está casi al mismo tiempo activo que pasivo, hay cajas previsionales que tienen muchos más activos que pasivos, cosa que no pasa con el ANSES, y también tienen déficit porque se jubilan jóvenes. Claro. O sea, bueno, ese es un debate como cajas provinciales hay varias. Porque si no, el gobierno no debería tener problema con el tema jubilatorio porque no tendría por qué cubrir baches. Sería un tema que funcionaría de forma autónoma. En este lío, digo, qué sé yo creo que no sería tan loco. Bueno, sí, uno vio los problemas que tuvo Macron, que Macron subió 2 años la jubilación. Subió 2, de 62 a 65. Exactamente. Pero acá no sería, me parece a mí, es un escándalo si acá subí 2 años la jubilación.
No con la te puedo creer. situación que ves. Yo creo, no es ¿sí? algo, el No me político parecería promedio, tan loco, la el verdad, dirigente pero bueno. promedio no lo toma bien, Claro. el jubilado promedio no lo toma bien, y después hay un tema que por este tema de las fórmulas, es que habitualmente el que llega a la edad se quiere jubilar rápido porque Sí. piensa que va a haber una fórmula peor. No, y además también te genera una cuestión laboral, porque obviamente vos necesitas que la gente se jubile para que vayan ocupando otros ese lugar. Si vos postergás la jubilación, también estableces un freno Bueno, si generás en el puestos de acceso trabajo, laboral. no deberías tener ese claro, problema. claro. y Aparte, sí. el trabajador a una edad no tiene que hacer lo mismo que a una edad que empieza. Usted es mi candidato también. Claro, vamos a ver. Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? Enseguida la continuidad de DTV con el señor Horacio Embón. Mauricio Cantando, muchísimas Muchas gracias. Laura Serra, muchísimas gracias. Nada más, buenos días y hasta la próxima. Dengue, Zika y chikungunya.